Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. Bueno, es nuestra segunda clase en diferido. Quiero darle aquí la bienvenida a la clase de hoy del curso de programación, ¿de acuerdo? Donde estamos Nyan Cat Club, recuerden, ¿de acuerdo? Bueno, la idea que teníamos en esta clase, pues es hacer una pequeña grabación, ¿no? Donde vamos a ver en este caso, pues un poco más de la materia, ¿de acuerdo? También les quería hablar sobre el logotipo que hemos utilizado para el curso, obviamente el logotipo que tenemos, ¿no? del Nyan Cat, que no es más que el gatito del curso. La idea de este gatito, pues bueno, si se fijan, es una imagen de un gato que aparece volando por el espacio, si ustedes ven el vídeo, y en principio sale con un arcoíris detrás, ¿no? Muy colorido. ¿Y de qué trata, no? ¿Por qué, por qué hemos seleccionado esto? Bueno, más que nada porque los memes forman parte de la historia de la informática. Desde la creación del emoji, ¿de acuerdo? Del emoticono sonriente en los bulletin board, que eran en este caso las plataformas que se utilizaban para el paso de mensajes, la época en la que se pasaba un PowerPoint por correo electrónico como recreación, ¿no? Y diversión. Pues desde entonces ya existen memes, ¿no? Este meme actualmente, pues lo que pueden ver es un gato volando por el espacio, dejando un arco iris, y lo que tiene es una tostada, o bueno, no sé, como es un pan Bimbo con mermelada. Entonces, está la ley de Murphy que dice que cualquier pan Bimbo que se caiga al suelo, si tiene mermelada, va a caer por el lado de la mermelada, ¿no? La ley de Murphy famosa, ¿no? Esa es una cosa que se dice, ¿no? Y que los gatos siempre caen de pie. Entonces, si le pones una tostada en la espalda a un gato, ¿cómo cae, no? Crea energía infinita y... Bueno, total, que es un meme, ¿no? Simplemente quería empezar con esta anécdota para hacer un poquito menos aburrida la clase. Pero ahora sí, vamos a la idea, ¿no? De la clase. Bueno, ¿de qué se trata lo que vamos a ver hoy? Pues bueno, ya hemos dado la parte correspondiente a las partes de la computadora, también hemos visto los sistemas, ya sabemos el sistema octal, el hexadecimal, sabemos hacer trasvases de uno a otro, pues ya va siendo hora de que pasemos al capítulo 6 de nuestro libro de la asignatura, conocido como diagramas de flujo número uno. Ya hemos empezado a tocar un poquito el lenguaje de programación, hemos empezado a tocar Python, si lo recuerdan, ¿no? En algún reto que les puse. Sin embargo, pues ahora vamos a entrar un poquito más de lleno en la implementación y todo el proceso de desarrollo. No sin antes pasar un breve repaso sobre la metodología de la programación, mismo tema que ya hemos tocado un poquito en una clase anterior, ¿de acuerdo? Pero les quiero en este caso comentar más a fondo sobre esto mismo, ¿no? Bueno, en este caso, nosotros los desarrolladores, las personas que creamos aplicaciones, ¿de acuerdo? Pueden llamarse programadores, pero realmente son creadores porque hacen más cosas, ¿no? Entonces, nosotros hacemos una resolución de problemas, nos dedicamos a resolver problemas. Somos personas que venimos a resolver problemas. Y bueno, para resolver un problema hace falta conocer el problema, hace falta analizarlo, ¿no? Tal como pueden ver en este caso estamos en el libro de Joyanes, ¿de acuerdo? Es en la página 44 del PDF, donde el primer paso es en el análisis del problema. El análisis del problema es una parte muy importante porque tenemos que conocer el problema que queremos solucionar, ¿de acuerdo? A ustedes les puede venir en un futuro, ¿no? Les puede venir un cliente a vuestra consultoría o a vuestro despacho de arquitecto o lo que en este caso ustedes se desempeñen y les pueden decir, oye, tengo un problema porque necesito que, por ejemplo, voy a hacer un pozo canadiense y necesito saber qué longitud necesito de pozo canadiense para que mi casa esté refrigerada, teniendo en cuenta las condiciones climáticas y en este caso, a la profundidad que debe de ir el pozo canadiense. O es un sistema de refrigeración, ¿no? En principio, nosotros necesitamos conocer el problema y para eso necesitamos estudiar todas las fórmulas, todas las matemáticas y todo lo que hay detrás. Es muy importante que nosotros, como programadores o como desarrolladores, siempre estemos abiertos a tratar con problemas nuevos. Es muy raro que les llegue, por ejemplo, una persona y la siguiente persona con la que ustedes traten tenga exactamente la misma situación, ¿no? Sí es verdad que existe una metodología para que cualquier problema que nos llegue podamos abordarlo, afrontarlo de una forma sistemática, ¿vale? Esa es la metodología de la programación misma que estamos viendo en este momento.
Bueno, entonces analizamos el problema, diseñamos el algoritmo que va a solucionar ese problema, ya sea utilizando las fórmulas matemáticas o cualquier otro tipo de técnica. Codificamos, ¿de acuerdo? En este caso mucha gente se equivoca y es normal, ¿no? Que exista esta confusión. Mucha gente se equivoca y dice que, bueno, que cuando estamos haciendo esto, estamos programando. No se equivoque. Aquí no estamos programando, estamos codificando, estamos creando código, ¿de acuerdo? Programar involucra todas estas fases que estamos diciendo aquí, ¿no? La compilación y ejecución, bueno, en el caso de que sea un lenguaje compilado, pues que se compile, ¿no? En el caso de que sea un lenguaje interpretado, pues ejecutar directamente. Y la verificación, para verificar que en este caso nuestro programa es correcto, pues tenemos que poner casos de prueba que nosotros calculamos manualmente y ver si se corresponde el resultado con el resultado que nos está dando en este caso la persona, ¿no? Y bueno, la depuración, en el caso de que los resultados sean correctos, quizás hay cosas que se pueden mejorar. Por ejemplo, tarda mucho en correr nuestro programa, en ejecutarse. El motivo, ¿no? ¿Por qué? Y solucionarlo, ¿no? Mantenimiento, esto es muy importante. Los programas no se crean de forma cerrada, ¿de acuerdo? Los programas tienen un ciclo de vida, ¿de acuerdo? O sea, hoy crean el programa y lo están utilizando durante 3 años. Las necesidades de la persona que usa el programa pueden variar a lo largo de 3 años, ¿de acuerdo? Puede ser que, por ejemplo, tengan un programa de manejo de carteras y dentro de vuestro manejo de cartera no se nota, no está el Bitcoin, ¿de acuerdo? Pues dentro de quizás hace 10 años no estaba el Bitcoin, ahora tienen que meterlo dentro de vuestro programa, necesitan tener el mantenimiento de vuestra aplicación, ¿vale? Es una cosa muy importante. Y la documentación, esta parte es importantísima, ¿vale? Sobre todo en trabajos grandes. ¿Por qué? Porque una mejor documentación puede hacer que vuestro programa sea utilizado por más personas. No solo eso, sino cuando se tratan de programas que son, digamos, integrables dentro de otros programas, como puede ser, por ejemplo, un plugin para Google Chrome, ¿no? Pues necesitan la documentación necesaria para que llegue a otra persona que, por ejemplo, tiene Firefox o Safari o cualquier otro navegador e integre, perdón, vuestro plugin dentro de su navegador, ¿de acuerdo? Y de esa forma, pues, vuestro plugin se hace más famoso y es más importante. Es muy importante este tema, ¿no? De la documentación. Igual cuando están haciendo un trabajo para un cliente, el cliente debe tener toda la información necesaria para que en el caso de que ustedes no estén o no sigan en el proyecto, el siguiente programador sepa todo lo que hace vuestro programa. Entonces necesitan una documentación completa. Eso es muy importante y lo trataremos durante el curso, no se preocupen. No va en esta parte del curso de documentación, pero va un poquito más adelante. Muy bien, pues esas son todas las partes que hemos visto. Esto ya lo habíamos visto en otra clase anterior, ¿de acuerdo? Simplemente lo estamos recordando, ¿no? Bueno, en este caso, aquí aparece, bueno, antes de conocer las tareas realizadas, hablan de la palabra algoritmo, ¿no? Que ¿qué es un algoritmo? ¿Vale? Proviene de una palabra árabe, ¿no? Que es esta que aparece aquí, ¿de acuerdo? Que traducida al latín, pues significa algoritmo. Este es un matemático, ¿de acuerdo? De hecho, vamos a buscar, en este caso, a la foto de esta persona árabe para ver si lo reconocemos, ¿de acuerdo? No sé si lo reconocen. Estoy seguro de que en la prepa a esta persona le dio bastante lata, ¿de acuerdo? Sí, es el que aparece en el libro de álgebra de Baldor, ¿de acuerdo? Por lo menos es lo que yo creo que, que era Al-Khwarizmi, ¿no? La persona que aparece en el libro. Por lo menos es lo que yo recuerdo que era así, ¿eh? Ya me podrán decir ustedes quién es y no es esta persona, pero bueno, en principio, esta persona, pues es la que le da nombre, ¿no? Este es un matemático. Como les digo, la matemática y la programación siempre van de la mano. Para ser buenos programadores deben de conocer muy bien las matemáticas. Igualmente también el inglés, ¿no? Es muy importante. Eso ya lo hemos visto. Bueno, ¿qué ocurre? Que tenemos que analizar un problema, ¿no? Era lo que teníamos al principio. Y para analizar un problema, pues tenemos que tener el método de la caja negra, ¿de acuerdo? La caja negra, en principio, se le llama así, el método de la caja negra o black box, tiene ese nombre porque sabemos que tenemos lo siguiente. Vamos a hacerlo aquí en un dibujito para que se pueda ver bien. Vamos a ver. Tenemos una caja, ¿de acuerdo? Una caja donde nosotros
vamos a introducir, ¿de acuerdo? Vamos a introducir unos datos dentro de la caja. Nosotros introducimos por aquí unos datos y esta cajita nos va a arrojar de salida, ¿de acuerdo? Un resultado. Por ejemplo, si esta caja fuera la caja de suma, ¿de acuerdo? Imagínense que la caja fuera la caja de suma. Pues aquí le metemos el 1 y aquí le metemos el 3 y ¿qué nos va a salir de resultado? Pues ya lo saben, ¿no? El 4. ¿Vale? Es la cajita, ¿no? Claro, le llaman caja negra porque nosotros realmente no sabemos qué es lo que hay aquí. Normalmente puede ser más o menos complejo. La suma es muy básico, ¿no? Pero nosotros no sabemos ver cómo es por dentro el mecanismo de esa caja. No sabemos qué hace todavía. Simplemente nosotros sabemos, oye, que mira, que por ejemplo, para calcular cuántos tabiques necesito para un muro, ¿de acuerdo? Pues bueno, dame en este caso la altura del muro y dame la longitud del muro, ¿de acuerdo? Con la altura y con la longitud, yo sé que voy a hacer una operación por aquí y eso finalmente me va a dar el n, que sea el número de tabiques que voy a necesitar para ese muro, ¿de acuerdo? Ah, bueno, ¿qué es lo que va aquí en esta cajita? Ya ustedes cuando hacen sus cálculos, pues aparece que es la división entera de, en este caso, la altura por la longitud dividido en división entera. Bueno, en principio no vamos a entrar en eso porque tendríamos que analizar el problema un poquito mejor, pero como ustedes ven, pues es la caja negra. Es una función, ¿vale? Así se le llama función porque algo que funciona, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos aquí una función, la función de nuestro programa, que lo que va a hacer es recibir, en este caso, esta entrada de aquí y esta entrada de aquí, ¿de acuerdo? Va a recibir dos variables o dos parámetros, si lo quieren llamar así, y va a retornar, va a devolver, va a dar como resultado pues un número, ¿vale? Que es el número de tabiques que necesito para el muro. Muy bien. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cada vez que nosotros vamos a analizar un sistema, tenemos que tener en cuenta las entradas que se requieren. Entradas, les recuerdo que son los parámetros, ¿vale? A y L, los parámetros que va a recibir nuestra función principal. Y después, ¿cuál es la salida deseada? ¿Cómo es el tipo de salida? Bueno, pues va a ser un número que es el número de tabiques que necesito para ese muro. Si lo quieren ver así, lo pueden ver así perfectamente, ¿vale? ¿Qué método produce la salida deseada? Ah, vale, ahí ya estamos desenmascarando la caja negra. Ahí ya necesitamos nosotros ver qué fórmula matemática es la que nosotros tenemos que utilizar. En este caso, siguiendo con el pensamiento que teníamos antes, ¿de acuerdo? Si nosotros tenemos, vamos a ver aquí en el blog de notas, si nosotros tenemos A que equivale, en este caso, a la altura del muro deseado, y L, que corresponde, en este caso, a la longitud del muro deseado, ¿de acuerdo? No vamos a tomar el volumen del muro, sino simplemente, bueno, porque el volumen viene determinado también por la anchura del muro, ¿no? Bueno, supongamos que es de una sola, de profundidad, de solo un tabique, ¿no? Entonces tenemos altura y longitud del muro. Bueno, ¿cómo sacamos n? ¿De acuerdo? N siendo, en este caso, el número de tabiques necesarios. ¿De acuerdo? Aproximados, número de tabique aproximado. Pues ¿cómo lo sacamos? Bueno, pues en este caso, lo que yo haría sería tener en cuenta cuál es el área del tabique desde el lado donde se ve el muro, ¿no? Entonces tenemos el área del tabique. Vamos a poner que área es igual a área del tabique. ¿Vale? Suponemos que tenemos también ese dato. Entonces quizás tengamos que meterlo también como parámetro en nuestra cajita. ¿De acuerdo? Porque todos los datos que vayamos a utilizar los tenemos que meter dentro de la cajita o, bueno, de la función, ¿no? Entonces, área, ¿de acuerdo? Que en este caso yo le estoy poniendo una palabra entera, pero se puede poner una letra si quieren. ¿Vale? Entonces, el área del tabique también es un parámetro importante. Entonces, si yo quiero un muro que tenga de área A por L y quiero saber cuántos tabiques necesito, lo que hago es A por L entre área de un tabique. Y me va a dar aproximadamente, bueno, me va a dar un número que seguramente tenga decimales, pero en este caso, pues lo que yo puedo hacer con n es redondearlo, ¿no? Entonces, simplemente lo que hago es redondear hacia abajo este número de aquí. O si quieren ser conservadores, pues redondean hacia arriba eh, utilizando otra función. ¿Vale? Este código que ven aquí, bueno, es un código universal en principio, no estoy diciendo que sea Python ni C++, pero ya tienen una idea. ¿Vale? Hemos analizado un problema y lo hemos resuelto sobre el papel. Esto es una anotación que yo hago. ¿Vale? No lo hemos programado todavía, aunque esa expresión de ahí es muy fácil de programar, es copiar y pegar casi, ¿no? Casi que solo eso.
Muy bien, entonces tenemos también aquí requisitos o requerimientos adicionales, restricciones a la solución. Bueno, tengan en cuenta las restricciones a la solución. Puede ser que diga, oye, pero es que tengo este presupuesto, ¿puedo hacer el muro, sí o no? Ah, bueno, entonces tienen que ver si n es mayor que o menor que, o si n por el precio de un tabique es mayor que o menor que, ¿vale? Las restricciones de la solución. O puede ser que digamos, oye, es que n debe ser un número entero. Ah, pues por eso mismo estamos poniendo aquí el redondeo, ¿no? Para eso mismo. El fail significa, en este caso, losa, ¿no? O techo, ¿vale? Porque redondea hacia arriba. Y floor es el piso, en la parte de abajo, ¿vale? El suelo y redondea hacia abajo. Lo pueden ver así. Muy bien, entonces continuamos con lo que estamos viendo. En principio, nosotros podemos tener otro problema distinto, ¿vale? Vamos a ver este problema de aquí y este sí lo vamos a codificar ya en Python. Ya van a ver que, tal como lo hemos hecho anteriormente, no tiene mucha complicación. Y dice, bueno, se desea obtener, aquí nos dice, ¿no? Una tabla con las depreciaciones acumuladas, un automóvil, bueno, depreciaciones, todo esto es de economista, ¿vale? Nos ponen un ejemplo de economista, pero bueno, podemos tratar con él, no hay que cerrarse, ¿vale? Siempre tener la mente abierta para resolver problemas, porque es muy importante en la forma de un programador, ¿no? Entonces, tenemos una tabla con las depreciaciones acumuladas y los valores reales de cada año en un automóvil, ¿vale? El automóvil costó, en este caso, 20.000 euros, que a tipo de cambio de hoy mejor no hacerlo porque la verdad que está fatal el tipo de cambio, ¿no? Para pasarlo. Bueno, está bien para las personas que tienen los euros, pero para nosotros ahora mismo no está muy bien. En el año 2005. Y durante los 6 años siguientes, es decir, hasta el 2011, ¿de acuerdo? Suponiendo un valor de recuperación o rescate de 2.000 euros. Muy bien, realizar el análisis de problemas. Nos dan ahí una fórmula matemática. Esta fórmula que ven aquí, ¿de acuerdo? Es la fórmula matemática. Esta misma fórmula que ven ahí. Entonces nos dicen cómo calcularlo. La depreciación se calcula así, ¿vale? Pues la depreciación, en principio, pues es el coste menos valor de recuperación entre vida útil, ¿vale? Muy bien, entonces aquí tenemos una forma de calcular la depreciación. Vamos a hacerlo en Python, ¿vale? Y para eso, bueno, ustedes saben que pueden utilizar Replit, que es la plataforma que utilizamos, pero un momentito, por favor, es que enseguida les explico por qué lo tengo de ese color, porque tengo la consola de ese color, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a crear un programita, ¿de acuerdo? Para la clase de hoy. Hoy es día 3 de septiembre, ¿de acuerdo? Entonces, entramos ahí y vamos a crear un programita. El programita se va a llamar depreciación, o bueno, auto le vamos a poner, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a tener nuestro? Voy a ponerlo un poquito más grande el texto, a ver si puedo. Creo que ya se lee bien, ¿vale? Espero que sí, que lo puedan leer bien. Y bueno, en principio, ¿qué es lo que tenemos de dato de entrada? Bueno, el precio del carro, ¿de acuerdo? Dentro de nuestra cajita, de estas cosas que entran, ¿vale? Dentro de la cajita, pues está el precio del carro. Entonces, nosotros podemos poner, en este caso, el precio del coche o el precio del carro, ¿de acuerdo? En 20.000. No decimos 20.000 qué, ¿vale? De 20.000, ¿vale? Simplemente ponemos eso. Entonces, el precio del auto serían 20.000. Muy bien. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que saber? Bueno, el año en el que iniciamos. Bueno, entonces el año en que iniciamos podemos poner Start Year es 2005. Bueno, ustedes agarren los datos del problema, ¿vale? Cuanto más datos tengan, dice durante los 6 años siguientes, ¿vale? Suponiendo un valor de recuperación o de escape de 2000. Ah, bueno, entonces el valor de recuperación o rescate es de 2000, ¿vale? Hasta ahí todo bien. Yo solo he estado tomando notas y diciendo el valor del auto es este, el año de inicio es este y el valor de recuperación es este, ¿vale? Entonces, los años para calcular, ¿cuántos van a ser? Pues dice aquí durante 6 años siguientes. Bueno, pues, 6 años siguientes, ¿no? Hasta 2011. Muy bien. Hasta ahora pues no creo que haya ningún problema. Simplemente lo que hemos hecho es crear variables, ¿vale? A las que le asignamos un valor. Es decir, AutoPrice va a ser lo mismo que decir 20.000, ¿vale? X igual a 20.000, si lo quieren ver así, como anteriormente, ¿no? Start Year, el año de inicio, ¿vale? Si se fijan, todo lo que escribo, lo escribo en inglés porque es la manera estándar. Este tipo de forma de separar las palabras lo tengo que hacer porque una variable solo puede contener, en este caso, perdón, no puede contener ningún espacio. Entonces yo utilizo este guión bajo,
¿de acuerdo? Para poder, para poder separar palabras sin necesidad de poner un espacio, ¿vale? Esto se conoce, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Como snake case, ¿vale? Snake case es lo que tiene esta formita de aquí, ¿vale? En este caso lo podemos ver aquí, ¿no? El snake case sería este de aquí, ¿vale? Y el cobra case, pues sería este poniendo en mayúscula, ¿vale? La cobra, en este caso, como es más alta, ¿no? Pues le ponen la mayúscula. Y bueno, tenían después la camel case, la del camello, por eso de la joroba y demás, ¿no? Está totalmente planito y luego llega la G y la joroba del camello, joroba del camello, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos estas distintas formas de utilizar los nombres de las variables. Normalmente la que se utiliza es o la camel case o la snake case, ¿vale? Muchas cosas en Python vienen programadas con snake case. A mí me gusta más camel case, pero bueno, pues me parece más elegante. Pero podemos utilizar snake case dentro de Python sin ningún problema. Muy bien, entonces, ¿qué es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso es calcular la depreciación, pero ya de manera programática. Bueno, pues vamos a poner aquí un comentario. En principio, para poner el comentario, no sé si... A ver, un momentito, por favor. En lo que pongo el fondo de otro color. ¿Vale? Simplemente lo estoy cambiando de color para que se vean los comentarios, ¿no? Entonces voy a poner aquí un comentario que simplemente lo único que va a decir es calcular, y aquí pone depreciación. Depreciación en inglés no recuerdo cómo se dice, ¿de acuerdo? Depreciation o no sé, vamos a buscarlo. Y depreciación, depreciation, exactamente. Muy bien, entonces depreciation es lo que vamos a calcular. Vamos a calcular depreciación y vuelvo a poner el fondo de color negro. Simplemente era para mostrarles cómo se ponía un comentario, ¿no? Esos comentarios los podemos agregar por cualquier parte del programa para nosotros guiarnos posteriormente. Muy bien. Entonces, la depreciación va a ser igual a lo siguiente. El coste, ¿de acuerdo? ¿El coste cuál es? El auto price. Menos el valor de recuperación, menos el rescue value. ¿De acuerdo? Y todo ello dividido entre la vida útil. Bueno, la vida útil son los años para calcular, years to calc, que eran 6. ¿De acuerdo? Entonces, se supone que ya tenemos calculada la depreciación. Vamos a mostrarla en pantalla. ¿De acuerdo? Depreciation is equal to, la depreciación es igual a, y aquí le ponemos para que muestre el valor de la depreciación. Si se fijan, lo que estoy haciendo es decirle, oye, imprime en pantalla, le recuerdo lo de print, que por qué era, ¿no? Se lo decía en otra clase anterior, porque se utilizaban impresoras, no se utilizaban consolas como tal. Entonces, la depreciación es igual a, y ahora aquí lo que va a hacer es dejar un espacio, porque está ahí el espacio, y le va a pegar el valor de depreciation. Muy bien, guardamos nuestros cambios en el archivo y vamos a ejecutar nuestro programa. Dice, la depreciación es igual a 3.000. Y aquí claramente se ve que la depreciación es igual a 3.000. Oye, vamos por buen camino, ¿verdad? Muy bien. Entonces ya tenemos aquí, en este caso, la depreciación, la tenemos calculada. Y ahora lo que tenemos que hacer es una tablita como esta. ¿Cómo es esta? Perdón, voy a mover un poquito la cámara para que se pueda ver. ¿Cómo es esta tabla que se ve por aquí? ¿De acuerdo? Y les muestro aquí arriba la depreciación por si no se ha visto por mi cámara. Creo que sí se vio. ¿Vale? ¿Cómo es esta tabla que vemos aquí? Bueno, la tabla tiene la siguiente forma. Tiene una columna el año, ¿vale? En este caso aparece 1, 2006, 2, 2007 y así hasta 2011. Depreciación, esto es una constante, ahí simplemente está imprimiendo siempre el valor de la variable de depreciación. Depreciación acumulada, ahí va acumulando la depreciación, ¿vale? Va haciendo la suma de cada una de las filas. Y valor anual, pues lo que va haciendo es los 20.000 euros menos la depreciación acumulada, ¿vale? Entonces, ténganlo muy en cuenta porque es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a hacerlo primero de la forma, digamos, como si no supiésemos utilizar los bucles, ¿de acuerdo? Que aquí muchos de ustedes ya me han demostrado que sí saben utilizar bien los bucles, pero vamos a hacerlo como si no supiéramos utilizar los bucles. Muy bien. Entonces, empezamos en el año, en este caso, del año de inicio, en el Start Year, pero le sumamos 1, ¿vale? ¿Por qué? Porque si se fijan no se empieza en 2005, se empieza ya en 2006, cuando ha pasado un año.
Muy bien, entonces el año actual va a ser Start Year más 1, en el que vamos a imprimir esta fila de aquí, ¿vale? ¿Y qué vamos a imprimir? Bueno, si quieren, lo que vamos a hacer es un contador que se llame count y le damos valor de 1 y simplemente le sumamos count. De esa forma es equivalente. ¿Qué es lo que vamos a imprimir? Vamos a imprimir lo siguiente. Primero, vamos a imprimir el valor de count, ¿de acuerdo? Que será este 1 de aquí. Luego, vamos a imprimir unos paréntesis y vamos a ponerle aquí, en este caso, el año year, ¿vale? Tenemos que hacerlo así o tenemos otra forma de hacerlo, que es simplemente pues poniendo los símbolos aparte, separando por coma, ¿vale? Por ahora lo vamos a hacer así para no complicarlo mucho, ¿vale? Entonces tenemos aquí count, que sería 1 en este caso, como pueden ver aquí, count es igual a 1. Después tenemos aquí entre paréntesis el año, ¿de acuerdo? Pues el año que es count más start year de 2005, pues va a ser 2006, ¿vale? En la siguiente columna, ¿qué vamos a imprimir? La depreciación, ¿vale? Pues vamos a imprimir la depreciación. La depreciación es el valor 3000, que es el que aparece en esta variable. Y después la depreciación acumulada. Bueno, vamos a poner aquí que la acumulada va a ser igual a la depreciación. Muy bien. En este caso, lo que podemos hacer es multiplicar depreciación por count. ¿Por qué? Porque el acumulado va a ser siempre 3000 por 1, 3000 por 2, 3000 por 3. Entonces, en la tercera línea va a ser multiplicado por 3, en la cuarta línea multiplicado por 4. Estamos en la primera línea, count vale 1, todo correcto, ¿vale? Entonces, ponemos aquí la depreciación acumulada, accum de accumulated, ¿vale? Y finalmente, valor anual que es el precio del auto menos el acumulador. Muy bien. Entonces, vamos a ver si nos imprime correctamente la primera línea de la tabla, si los títulos, ¿no? ¿Vale? Dice 1 2006, ¿de acuerdo? Por aquí parece que está todo bien. ¿De acuerdo? Voy a poner esto por aquí. Ahí está. Y perdonen que bajo el PDF un poquito para que lo puedan ver alineado. Perdón que se me pase la... Ahí está. Entonces lo bajo un poquito y le quito un poquito de zoom. ¿Vale? Ahí está. ¿Vale? Entonces lo pueden ver ustedes ahí. En principio, y de hecho yo creo que sería mejor incluso si lo ordenase de esta forma. A ver, déjenme que lo pongo así. Y de esta forma lo ven incluso mejor, con más zoom. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ustedes ven claramente que se corresponde, ¿no? 1, 2006. Depreciación, 3000. Vaya, se me ha ido la línea aquí en el PDF. Depreciación, 3000. Después, depreciación acumulada, 3000. Y finalmente, valor anual, 17.000. Bueno, vamos a imprimir la segunda línea entonces. ¿Vale? La segunda línea, ¿qué vamos a hacer? Pues para crear la segunda línea, lo que tenemos que hacer es modificar el año en el que estamos, ¿de acuerdo? Y también el acumulador y después imprimir, ¿no? Finalmente. Entonces, espérense un momentito porque parece que no se está viendo el escritorio completo. Ahora sí se ve, ¿vale? Una disculpa si durante la grabación no se veía la parte izquierda, pero era porque estaba fuera del recuadro. Ya se debe de ver. Muy bien, pues vamos a imprimir, ¿no? Entonces, vamos a decir que ahora mismo el contador lo que va a valer es 2 porque vamos al segundo año, ¿de acuerdo? El año va a ser igual, pues al año de inicio más el contador, o sea, estoy copiando exactamente la misma línea de arriba, ¿vale? Depreciation por count, ¿vale? E imprimimos, en este caso, lo que tenemos ahí, ¿no? ¿Vale? He copiado y pegado simplemente. Bueno, vamos a ver si eso imprime la segunda línea o no, ¿vale? Pues sí, claramente la imprime y se corresponde, ¿eh? Pueden ver aquí, en este caso voy a ponerle aquí la consola. Pueden ver aquí cómo se corresponde 14.000, 6.000, 3.000, ¿vale? Y 2007. Y así podemos seguir nosotros con todas las líneas, ¿vale? Ven que estamos haciendo una tarea repetitiva y comentábamos que nosotros realmente lo que queríamos era ahorrar trabajo, no queríamos crear más trabajo. Entonces, para eso, perdón, están los bucles. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque vamos a hacer count igual a 1, count igual a 2, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se repite realmente? Pues lo que se repite es que a count se le asigna un valor que cada vez es uno más. Y luego se repite esta línea de aquí y esta otra línea de aquí. Se repiten esas dos líneas y también la tercera línea se repite. Entonces, tenemos algo que se repite y algo que se va actualizando, que es count. Para eso está el bucle. En este caso,
les comento, porque lo teníamos el otro día como un reto en la clase y se solucionó por uno de los compañeros. Entonces, para todo el año, para todo año que esté en el rango, en este caso, perdón, para toda cuenta que esté en el rango desde 1 hasta 6, esto no incluiría el 6, así que vamos a poner del 1 hasta 7, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a ejecutar estas órdenes de aquí, ¿vale? Estas otras líneas ya las puedo eliminar. ¿Qué es lo que va a hacer este código? Pues va a ser lo siguiente. Perdón, es buena práctica poner siempre una línea en blanco al final. ¿Qué va a ser el código? El código va a ser lo siguiente. Count es una variable que se va a ir actualizando. Lo hemos visto anteriormente, ¿no? Count igual a 1, count igual a 2. Pues count va a ir desde 1 hasta 7 sin incluir el 7, o sea, de 1 hasta 6, ¿vale? Incluyendo el 6 y el 1, claro. Y lo que va a hacer es que para cada valor de count, ¿de acuerdo? Por ejemplo, count igual a 1, pues va a ser year, va a ser igual a start year más 1, ¿vale? El año de inicio más 1. Si count vale 2, year va a ser start year más 2, ¿vale? El año de inicio más 2. Después vamos a calcular la depreciación acumulada, que ya tenemos ahí la fórmula para el acumulado, ¿vale? Y posteriormente vamos a imprimir la línea correspondiente de la tabla. Bueno, vamos a guardar cambios y a ver si esto funciona, ¿no? En este caso, pues lo ejecutamos y aparece ahí claramente los 2.000 euros que debe de quedar, ¿de acuerdo? Y es lo que queda para el año 2011, ¿vale? Entonces ya tenemos la tabla. Se puede decorar más bonito, ¿vale? Podemos poner, por ejemplo, algunas cabeceras para poder hacerlo de una manera más bonita, ¿de acuerdo? Simplemente es que no va a aparecer alineado por cuestiones estéticas. Entonces, por ahora, pues bueno, sabemos hacer esto y no tenemos mucho problema, ¿vale? Simplemente era lo que yo les quería comentar del Bucket for Ranch, ¿vale? Muy bien, entonces lo que hemos llegado a que es a un análisis del problema, ¿de acuerdo? Lo primero que tenemos es el análisis del problema. Después del análisis del problema, lo que tenemos es la codificación, ¿vale? Hemos hecho la codificación del problema y lo hemos probado. Si se fijan, he estado en este caso probando, viendo que se corresponde con la tabla, ¿no? Entonces yo podía ahora llegar a comprar otro coche y si mi coche en vez de tener un valor de 20.000 que estoy comprando, tiene un valor de 30.000 y el valor de rescate es de 4.000, ¿de acuerdo? Pues yo puedo ejecutarlo y ahora me aparece una tabla totalmente distinta. Cambiando dos cositas, hago ya todos los cálculos, ¿vale? Esa es la fuerza, la potencia de la programación, que ustedes hacen un programa, un machote, y eso les sirve para cualquier tipo de cálculo que después cambien los parámetros, ¿no? Entonces, es una forma de entenderlo, si lo quieren ver así. Muy bien, en principio tenemos aquí el diseño del algoritmo. Bueno, les aparece aquí el diseño modular. ¿Qué es el diseño modular? Cuando nosotros creamos un programa, los programas pueden llegar a ser muy complejos, tan complejos que una sola persona lo tiene muy complicado en hacerlo en el tiempo que se espera, ¿no? Entonces, por eso se utilizan muchos equipos de programadores, personas que van a colaborar entre ellos, igual como ustedes van a colaborar durante las clases próximamente. Muy bien. Entonces tenemos el diseño, en este caso top-down, que es el diseño descendente, o modular. Muy bien. Esto lo que hace es que, por ejemplo, si yo tengo un programa que me sirve para, por ejemplo, vamos a poner aquí, es un ejemplo muy simple, ¿vale? Yo tengo un programa que es un programa de oficina, ¿vale? Vamos a ponerlo por aquí, a ver si... Vale. Yo tengo un programa que es un programa de oficina y me sirve para sumar, para restar y para multiplicar, ¿vale? Imagínense. Bueno, pues mi programa, en principio, va a tener estos tres módulos, ¿vale? Va a tener esas tres funcionalidades. Pues lo que yo hago es que tengo tres programadores. Bueno, al programador 1 le digo que él se encargue de programar la parte de la suma. Al programador 2 le digo que él se encargue de la parte de la resta. Y al programador 3 que se encargue de la forma de la parte de la multiplicación. Ellos programan, ellos hacen sus pruebas y ven que la parte que ellos han hecho está bien. Y finalmente se junta todo y ¡pum! Eso explota y eso no funciona, ¿no? Pues para eso están los test de integración, ¿vale? Entonces, eso es una parte importante que vamos a ver también, es la parte de la validación, ¿vale? Y bueno, en principio lo que les comento es que la programación por módulos se basa en
irse centrando en cada una de las funcionalidades. En este caso, pues 3 programadores distintos se centra cada uno en un módulo distinto, ¿no? Y les he puesto un ejemplo muy simple. Obviamente no es suma, resta y multiplicación. Normalmente uno se encarga de cómo se ve la aplicación, de la parte gráfica, ¿vale? Que es el diseñador de interfaces. Luego está el que se encarga, por ejemplo, de que la aplicación pues sea capaz de realizar las funcionalidades de los requisitos del cliente a través, en este caso, pues de qué algoritmo va a ir, qué algoritmo va a ir, cómo se planifica. Incluso hay personas del equipo que aunque no se dediquen directamente a programar, se dedican a organizar al resto del equipo y eso es muy importante. Es muy importante que tengamos esa idea también, ¿eh? Muy bien, se lo digo porque muchas veces quizás no somos buenos codificando, escribiendo código, pero sí somos muy buenos organizando un equipo. Algo que yo no sé hacer, y eso tenemos que tener en cuenta que todos tenemos algo que no sabemos hacer, algo que yo no sé hacer puede ser que otra persona que yo conozco y está dentro del equipo lo hace muy bien. Bueno, pues yo pongo a esta persona y como yo conozco todo el equipo, pues los organizo, ¿no? Eso vamos a hablar de ello, que es el Scrum, lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿vale? Entonces, aquí dice lo que haría cada uno de los programadores, ¿no? Por ejemplo, de la suma, pues programaría la funcionalidad de la suma. Posteriormente comprobaría, realizando test unitarios, ¿vale? Que la suma funciona correctamente. Ya bien que él se ponga con una calculadora y veas, y los números que mete en la calculadora los mete en su programa, y si la calculadora da el mismo resultado que su programa, ¿vale? Y así hace los tests, pero con los números negativos, números positivos, números enteros, números decimales, ¿vale? Y si es necesario depurar el módulo. Bueno, en el caso de que no coincida el resultado de la calculadora, por ejemplo, con los números negativos, que la suma de dos números negativos, ¿vale? Me está dando en mi programita me da positivo y aquí en la calculadora, claro, me da negativo. Oye, pues hay que depurar, ¿vale? Hay que depurar quiere decir quitar lo malo, ¿vale? Cuando ustedes depuran algo, están quitando lo malo. Pues depurar es eso mismo, ¿no? Es quitar lo malo, lo que hace que no funcione bien vuestra funcionalidad o vuestro módulo. Y finalmente en el punto 4 combinar el módulo con los módulos anteriores. Bueno, eso normalmente ya es una tarea un poquito más complicada, esa es la integración, ¿vale? Y para eso están los test de integración bueno, es una cuestión que normalmente no se centra en un solo programador, sino que lo lleva un equipo más grande. Muy bien, pues bueno, en principio tenemos esa idea, ¿no? De cómo se codifica y demás. Pero bueno, antes de todo eso tenemos que saber cómo funciona una suma, ¿de acuerdo? Tenemos que tener la idea antes de programarlo, tenemos que idearlo, tenemos que pensarlo, ¿vale? Decía una persona, bueno, que se dedicaba a hacer tutoriales de programación, que si puedes imaginarlo, puedes programarlo, ¿vale? Eso es cierto. Ahora, también es necesario saber tener imaginación para poder realizar los programas, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un plan, una estrategia antes de desplegarnos y de programarlo directamente. Es para eso que se utilizan como herramientas de programación los diagramas de flujo. Y esto ya lo hemos visto, ¿vale? Y el pseudocódigo. Esto lo hemos visto en una clase anterior que lo he presentado, pero lo volvemos a presentar aquí. Muy bien. Entonces tenemos el pseudocódigo y los diagramas de flujo. Muy bien. Bueno, les voy a presentar en este caso, un programita que se suele utilizar dentro de la educación. Perdón, no lo tengo aquí. Déjenme un momento. Enseguida lo abro con este ejemplo de aquí. Muy bien. Entonces, bueno, este diagrama de flujo que pueden ver aquí es el mismo programa que hemos creado. Voy a hacer un hincapié. Inicia el programa. Toma los valores del coste del auto, la vida útil, ¿no? Los años para calcular y el valor del rescate. ¿De acuerdo? Aquí dice que lee el año. Bueno, pues lee también en qué año inicia, ¿no? El año de inicio. Calcula la depreciación, ¿de acuerdo? Y calcula el valor actual y que inicia un bucle, ¿de acuerdo? En este caso, desde año menor que vida útil, o sea, estamos en el año 0, año 1, año 2. Y así, ¿no? En este caso vamos actualizándolo, ¿no? Calculamos en este caso la depreciación acumulada, calculamos el valor actual y actualizamos el año. Antes de eso, aquí tiene que venir, muéstrame en pantalla la fila de la tabla, ¿no? Y posteriormente, pues vamos realizando la comprobación de nuevo. En este caso hemos actualizado años, pues ya nos hemos pasado de 2011 o todavía no. Bueno, si no nos hemos pasado,
imprímeme la siguiente línea de la tabla, ¿vale? Y si no nos hemos pasado, imprime la siguiente, y así hasta que lleguemos ya al año 2011 más uno, que entonces ya no queremos nosotros el 2012. Recuerden en nuestro programita que imprimimos hasta el 2011, ¿vale? Entonces, ejecuto una cosa con el valor, en este caso, igual a 1, ¿vale? Ejecuto esta línea, o muestro esta línea. Posteriormente muestro la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, y cuando ya he llegado a la sexta y la he imprimido, ya no me interesa seguir. Para 2012, 2013, no. Entonces, en principio, pues esta es la condición que no se cumple y se llega al fin del programa y se acaba el programa, ¿vale? Para entendernos, los diagramas de flujo se leen desde el inicio hasta el fin, ¿de acuerdo? Y normalmente tienen esa estructura vertical que es la que hace que podamos seguir según la gravedad, ¿no? El programa. Muy bien, pues hay una herramienta, vamos a ver si la tengo por aquí para poder mostrársela. Muy bien, aquí tenemos PSInt, ¿vale? Es esta herramienta de aquí. Y tengo por aquí el ejecutable, ¿vale? Aquí está, WX PSInt. ¿Vale? La herramienta se llama, en este caso, PSInt, ¿vale? Creo que estoy escribiendo, sí, está así correcto. ¿Vale? Que en principio se llama así porque habla del pseudocódigo. ¿Vale? Entonces, pseudocódigo, perdón, la tilde, ¿de acuerdo? Y se llama PSInt. Bueno, en principio, PSInt, ¿qué tiene? Pues tiene este diseñador de aquí, donde ustedes a través de pseudocódigo pueden poner vuestro código para que les cree un diagrama como este de aquí. Bueno, pues entonces tenemos un proceso que se va a llamar, por ejemplo, coche o auto. ¿Vale? Si quieren le ponemos auto. A ver, el proceso auto, ¿qué va a hacer? Va a leer, ¿vale? Va a leer aquí. ¿Y qué es lo que va a leer? Una lista de variables. La lista de variables va a ser coste, ¿de acuerdo? Vida, valor de rescate. Ujú. Muy bien. Y también el año, ¿vale? El año lo pongo así, year. En principio debería ponerlo todo en inglés, ¿no? Pero bueno, como estamos así en una mezcla de español e inglés, no pasa nada. De hecho, voy a ver si lo podemos poner para que se vea un poquito más grande la pantalla. Déjenme ver. Presentación, seleccionar fuentes. Me parece que aquí podemos poner la fuente tamaño 20. Ujú. Vale, de esta forma ustedes ya pueden leerlo mejor en vuestra pantalla. Entonces, nosotros leemos estos valores y posteriormente lo que hacemos es valor actual igual a coste, bueno, asignación, ¿vale? Entonces, valor actual, y eso va a ser, le vamos a asignar a valor actual, en este caso el coste, ¿vale? Después, a depreciación depreciación, le vamos a asignar coste menos valor rescate entre vida útil. Bueno, tal como tenemos aquí arriba escrito, ¿no? Coste menos valor rescate entre vida útil. Vida útil, en principio, lo tenemos aquí como vida. Bueno, pues vida. Si lo quieren ver así. Vale, ponemos un punto y coma al final para indicar el final de la frase. Lo guardamos en principio. Bueno, le voy a poner aquí un nombre cualquiera. ¿Vale? Le he puesto auto, ese mismo nombre. Y posteriormente continuamos acumulado igual a 0. Bueno, acumulado le ponemos 0. ¿Vale? En este caso le falta el punto y coma, como dice ahí. Ya está. Bueno, imagínense, en este caso he programado hasta esta parte de aquí, del diagrama de flujo, ¿vale? No, de aquí para abajo, esto no lo he programado todavía, he programado esto de aquí. Bueno, ¿qué podemos hacer ahora? Podemos darle a imprimir el esquema o a ver el esquema o dibujar el diagrama de flujo. Le damos aquí y nos aparece el diagrama de flujo, ¿vale? De hecho, incluso podemos ponerlo un poquito más grande para que se pueda apreciar mejor. Este es el diagrama de flujo, ¿no? Ahí puedes ver, en este caso, cómo se vería. E incluso desde aquí podemos modificar el diagrama de flujo, pero bueno, la idea es que nosotros siempre utilicemos pseudocódigo. Y bueno, se hacen una idea, entonces ustedes, de que ustedes pueden escribir pseudocódigo y dibujar el diagrama de flujo directamente con este programa, ¿vale?
Incluso les permite aquí una opción de ejecutar paso a paso vuestro programa. Nosotros no lo vamos a hacer en clase, ¿vale? Pero que sepan que este programita les puede servir para cuando quieran ustedes tener una idea de código y quieran probarla antes de pasarla a Python y demás. Obviamente, cuando ya conocen un lenguaje de programación bien, este paso de dibujar el diagrama de flujo sí se sigue haciendo por cuestiones de la documentación, pero ya se tiene, digamos, cierta facilidad para poder implementarlo directamente en Python. Pero no es buena práctica debido a esta cuestión de la documentación, ¿no? Bueno, total, que eso es un diagrama de flujo. En principio tenemos distintos símbolos, ¿vale? Terminal quiere decir que es el inicio o el fin del diagrama de flujo, ¿vale? Tenemos aquí entrada y salida, o sea que podemos meter por el teclado un valor o podemos mostrar en pantalla algo. Eso significa esto de aquí. Después tenemos el nodo de decisión, que esto va a ser lo que vamos a ver en este tema que estamos tratando, en este capítulo, si se fijan en nuestro libro, ¿de acuerdo? Venía como estructuras selectivas, ¿vale? La estructura selectiva es lo que elige entre una cosa y otra. Muy bien, entonces nosotros tenemos la decisión, en este caso podemos llegar por aquí arriba y ahora preguntamos, ¿se cumple esta condición sí o no? Si sí se cumple, seguimos este camino, si no se cumple, seguimos... Es una bifurcación, dicho de otra forma, ¿no? Proceso, bueno, pues cuando la tarea que hacemos de asignación o de cualquier cosa, pues va en un rectángulo. Y después tenemos los conectores, que si nuestro diagrama de flujo, por lo que sea, es muy grande y ocupa más de un folio, porque normalmente se imprime, pues lo que le ponemos un conector es, este es el conector 1, el puntito 1, sigue por el puntito 1 de la siguiente página, ¿de acuerdo? Entonces, para eso mismo o bueno, en este caso, esta sería para la siguiente página y este para dentro de la misma página cuando queremos ponerlo uno al lado de otro. Ya tenemos una idea, ¿no?, de estos diagramas de flujo, aunque en una clase anterior también los hemos tratado, pero ya se nos aclara esta parte. Muy bien. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de diagrama de flujo, ¿vale? Perdón, no es en esta página. Es en esta página, ¿vale? Calcular el valor de la suma, esta suma, ¿de acuerdo? Que bueno, que con una fórmula, ¿no? Ustedes saben hacerlo de manera directa, pero aquí no quiere que lo hagamos con fórmula, quiere que lo hagamos con un bucle, ¿vale? Dice, oye, queremos hacer la suma de los números del 1 al 100, incluyendo el 1 e incluyendo el 100. ¿Cómo lo hacemos utilizando un bucle? Bueno, pues dice, mira, pon un contador en 1, ¿vale? Y la suma en 0. Entonces, mientras que el contador sea menor o igual que 100, o sea, el contador va a ir incrementando hasta que llegue a 100, pues sumas el valor que está en el contador, ese lo acumulas en suma, ¿vale? Suma realmente hace como un acumulador. Entonces, acumulas el valor de contador dentro de suma e incrementas el valor de contador. Vuelves aquí arriba y miras si el contador ya es mayor que 100 o no. Si no es mayor que 100, entonces vuelves a realizar lo mismo y actualizas contador. Y así te la pasas. Y finalmente visualizamos suma. Esto en Python, ¿cómo lo podemos ver? Bueno, vamos a crear aquí un programita. En este caso, para contador, perdón, suma es igual a 0. Vamos a ponerle en inglés, ¿vale? Para el contador que esté en el rango, en este caso sería desde 1 hasta 101, incluyendo el 100, por supuesto, pues lo que hacemos en principio es que acum va a ser igual a lo que hay en el acumulador más el contador. ¿Vale? Y finalmente, ya que salimos del bucle, ¿vale? Por eso quito el tabulador a la izquierda, ya que salimos del bucle, pues imprimimos el acumulador. Cuando lo ejecutamos, nos aparece el valor 5050, ¿vale? 5050. Fíjense muy bien lo que estamos haciendo aquí, el profesor, pero es que en el pseudocódigo aparecen algunas líneas más. Bueno, es porque Python tiene el for del range, ¿de acuerdo? Que sirve para eso. Pero nosotros podemos hacerlo, en este caso, utilizando el mientras, de la misma forma. Podemos poner, por ejemplo, counter igual a 0, contador es igual a 0, mientras que contador sea menor o igual que 100, ¿de acuerdo? Hacer esto y actualizar, en este caso, el contador. Si lo hacemos así, de esta forma, también debe de poderse ejecutar y dar el mismo resultado.
¿vale? Pero con el for range digamos que nos ahorramos algunas líneas de código. Muy bien, entonces estas son las ideas en principio para poder crear un programa utilizando un diagrama de flujo y viendo todo este tipo de cuestiones. Muy bien. Entonces, nos quedamos en principio en la compilación. El otro día les comentaba, ¿no?, que cuando ustedes compilaban un programa y lo pasaban al lenguaje máquina, binario, lo podían abrir con un editor de hexadecimal y ahí no se veía nada, porque eso es lo que entiende la computadora y el procesador. Muy bien. Pues aquí viene la verificación y ejecución de un programa. Nosotros en Python no estamos compilando nada, es un intérprete lo que se utiliza. Pero en otros lenguajes como en C++, pues sí pasamos a la compilación. ¿Y cómo es este flujo? Aquí se ve. Nosotros con nuestro teclado lo que hacemos es codificar, ¿vale? Estamos en un editor de texto o entorno de desarrollo, como quieran verlo, ¿vale? Codificamos y bueno, en principio lo que, lo que guardamos en nuestro disco cuando le damos a guardar es el código fuente de nuestro programa, ¿vale? Lo guardamos en nuestro disco duro o en nuestra unidad de almacenamiento masivo, ¿vale? Ya sea en este caso un SSD, perdón, una unidad de estado sólido o un disco duro. Posteriormente, el siguiente paso, ¿cuál es? Pues es agarrar lo que acabamos de escribir y lo hemos guardado en nuestro disco duro, lo pasamos a nuestro compilador, en el caso de un lenguaje compilado, ¿vale? Entonces, en nuestra CPU, el compilador hace todo el procesamiento de nuestro código para finalmente devolvernos y guardarnos en nuestro disco duro el programa objeto, que es como un semicompilado o un compilado, pero no ejecutable todavía. ¿Qué necesitamos? Las dependencias de las librerías, ¿de acuerdo? Para crear el ejecutable. Entonces, nosotros tenemos nuestro programa objeto de la función de nuestro programa, o incluso si tenemos más funciones en nuestro programa, pues tendremos más programas objetos, ¿no? Tenemos los programas objetos que hemos creado y se los pasamos al enlazador, al linker, conocido en inglés como linker, ¿vale? Se llama así, linker. ¿Vale? Entonces, el enlazador lo que hace es enlazar a través de procesamiento de la CPU nuestros programas objetos con las librerías que utilicemos de nuestro sistema operativo y finalmente crea el programa de carga, ¿vale? Que es el que sí se puede ejecutar, el que sí se puede cargar para abrirlo, ¿no? Entonces, ese es el proceso, ya lo conocíamos de antes, recuerdo que esto lo hemos visto en otra parte del curso. Bueno, en principio, ¿qué nos queda? La documentación, ¿no? De los puntos que hemos visto, pues bueno, la documentación. ¿Qué es la documentación? Aquí aparece. La documentación puede ser interna o externa, ¿vale? Entonces, la documentación interna es aquella que aparece en las líneas de comentarios. Recuerdan que antes hemos escrito un comentario que he cambiado hasta la consola de color para que lo pudiesen leer, pero la documentación interna es la que aparece en el código fuente. Esa normalmente, pues, no es la que ve finalmente la persona que les ha contratado para crear el programa, o bueno, eh, en principio no se suele ver tanto. Y la documentación externa, que es así, es la que normalmente pues manejan las personas que quieren integrar vuestro desarrollo, lo quieren integrar en su aplicación o quieren trabajar e investigar más sobre su programa. Muy bien. Ahí aparecen los manuales, diagramas de flujo y todo ese tipo de cuestiones. Muy bien. Aparece aquí el versionado, ¿vale? Pues bueno, normalmente, tal como el otro día veíamos en Python que había varias versiones, pues en nuestro programa también puede haber varias versiones. Les he comentado que hay un ciclo de vida. Ustedes empiezan con las versiones beta, con las versiones alfa, ¿de acuerdo? De hecho, se llaman así porque son, en este caso, las primeras letras del alfabeto griego, ¿vale? Cuando se descargan un programa en beta, están descargándose las primeras letras, o sea, las primeras versiones, las versiones de prueba, ¿vale? Entonces, tienen esas versiones, posteriormente la versión 1.0, que se supone que ya es la versión funcional, la primera versión funcional del programa. Después la 1.1, que es como la 1.0, pero con cambios menores, 1.2, 1.3. Y la 2.0 llega cuando hay cambios grandes, cambios notables. Y a veces las cosas que creamos con la versión 2.0 de un programa no son compatibles con la 1.0 del programa, o sea, no tienen esa parte de compatibilidad. Ya bien porque no se pueda cargar de uno a otro, no se tiene esa parte de compatibilidad, ¿no? Entonces, en principio, como dice aquí, los cambios más pequeños van por el segundo dígito y los cambios más grandes por el primer dígito. Puede haber varios niveles.
Y bueno, la programación modular. Esto se lo hemos estado comentando en esta misma clase hace un momento. Se trata de crear los distintos módulos de un programa. Entonces nosotros podemos tener, por ejemplo, un programa que es muy complicado, ¿vale? Que es ese de ahí. Y el programa que es muy complicado, que tiene muchas cosas, bueno, ¿qué cosas tiene? Pues tiene, por ejemplo, la suma, la resta, la multiplicación y la división. Tiene 4 operaciones grandes el programa, ¿vale? Dice, bueno, la suma, bueno, puede sumar incluso negativo con negativo, positivo con, o sea, tiene 2 vertientes la suma. O la resta tiene, en este caso, 2 vertientes también. Y aparte, el segundo tiene otras 2 vertientes más. O sea, se va complicando, ¿no? Entonces, lo que asignamos es a los distintos programadores a hacer primero las tareas más simples, que serían las que aparecen abajo del árbol. Y conforme se vayan completando, por ejemplo, cuando se completa esta tarea de aquí y esta otra tarea de aquí, pues se puede completar esta tercera tarea de aquí, ¿no? En ese orden. No tendría sentido completar esta de aquí arriba sin tener las dos de abajo. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente se hace este árbol, este tipo de esquema, para empezar por las tareas más básicas y poco a poco, entre ellas, ayudarse para crear las tareas más complejas. Esa sería la idea, en principio, de este tipo de cuestiones. Bueno, quería finalizar la clase enseñándole cómo funcionan en este caso los repositorios. Esto lo vamos a ver en un tema posterior, pero quería presentárselo, ¿no? Cómo funcionan los repositorios. Vamos a ver. En este caso, enseguida les explico de qué se trata, ¿no? Entonces voy a crear un repositorio. Un repositorio no es más que dentro de un servidor una forma en la que todos podemos colaborar para crear el mismo programa. Les decía, ¿no? Que en este caso queremos hacer un programa que es muy grande y muy complicado y somos varios programadores. Bueno, pues lo que hacemos es que de alguna forma tenemos que compartir el código que vamos creando para poderlo ir aglutinando y que todos contemos con la misma versión del programa, ¿no? Por ejemplo, si yo me pongo a trabajar sobre este módulo y mi compañero, cualquiera de ustedes, se pone a trabajar sobre este otro módulo, ¿de acuerdo? Y yo acabo mi trabajo, ¿de acuerdo? Y ustedes acaban su trabajo, tenemos que unirlo de alguna forma para que yo pueda ver el código que ustedes han creado y ustedes puedan ver el código que yo he creado y meterlo dentro del proyecto, ¿vale? O imagínense, por ejemplo, el navegador Google Chrome. El navegador Google Chrome se basa en Chromium, que es la versión de código libre, ¿no? De código abierto que tiene este navegador. Bueno, pues Chromium es un proyecto muy grande donde, por ejemplo, vamos a verlo aquí en el repositorio de Chromium. Ujú. El repositorio de Chromium, que es este de aquí, que está en GitHub, es un proyecto muy grande donde ustedes pueden ver, por ejemplo, que hay 925.790, en este caso, colaboraciones, que se llaman commits, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta persona de aquí, ¿de acuerdo? Haiyan Pan ha autorizado en este caso, pues que se puede agregar un cambio al código fuente. Harry Katz, bueno, toda esta es la comunidad del código libre, ¿no? Y todos nos basamos realmente en que todo el código que creamos, pues es libre y de alguna forma se puede compartir, de forma que si, por ejemplo, uno de estos programadores comete un error, todos vemos el error que ha cometido y podemos solucionarlo más fácilmente. Es al contrario que el código cerrado. Bueno, no vamos a ir más por ahí, vamos a crear un nuevo repositorio. Le vamos a llamar el repositorio de prueba, test repository, ¿no? Test repo. Muy bien, le decimos que es libre y que añada un archivo LM. Este archivo normalmente se utiliza para mostrar qué es lo que puede hacer el repositorio. Entonces ustedes en GitHub, pues yo tengo ya un usuario, ¿no? Cisco 0 es el usuario que tengo. Y les aparece aquí que tenemos un proyecto que tiene un archivo que se llama readme.md. Y ahora aquí me dice que en este caso podemos clonar el repositorio. Vale, pues entonces lo que yo voy a hacer en este caso es irme a esta carpetita de aquí. Voy a ejecutar unas líneas simplemente que me sirven a mí para identificarme en GitHub. Un momentito, esta no tiene por qué tener mucho sentido ahora mismo para ustedes. Muy bien, estoy identificado en GitHub y en principio lo que voy a hacer es este repositorio de aquí que está online, está en un servidor de por ahí, esto ya lo compró Microsoft hace unos meses, lo voy a copiar en mi disco. Bueno, entonces lo que voy a hacer es un git clone, clonarme el proyecto este.
que el proyecto este, si se fijan, lo único que tiene es un archivo readme.md. Bueno, pues entro en la carpeta del proyecto y tengo aquí un archivo readme.md. ¿Qué tiene dentro del archivo readme.md? Pues debería tener solo este texto de cabecera que se llama testrepo. Aquí lo pueden ver, ¿no? De hecho, si lo podemos ver en código, se vería más o menos así, ¿vale? Este sería el código correspondiente a ese archivo. Eso es lo que tiene que tener el archivo. Bueno, voy a ver si se ha copiado correctamente el archivo en mi ordenador. Voy a abrirlo. Ah, mira, claramente sí. Yo tengo el mismo contenido. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Pues imagínense ustedes, y lo que voy a hacer es rápidamente me voy a hacer la copia del repositorio en otra consola. Un momentito, ¿vale? Y me voy aquí a hacer y hago un git clone. Perdón, es lo que hago el git clone correspondiente es este enlace. Muy bien. Muy bien. Entonces, imagínense ahora que somos dos programadores. Vamos a verlo. Repo. Somos dos programadores, ¿vale? Voy a poner esto de un color para que se vea como si fuese un programador. Vamos a ponerle, por ejemplo, un color más o menos apagado. Vale, este color de aquí. Perdón, le he puesto justo el color que tiene la letra y no se ve la letra. Vamos a ponerle aquí un color más apagado todavía. Vale. Somos este programador de aquí y se sigue sin ver por aquí la letra, no sé por qué. El motivo. Bueno, somos este programador de la izquierda y el programador de la derecha. ¿Vale? Que igual me voy a identificar. En el GitHub. Bueno, somos dos programadores de la izquierda y el de la derecha. Los dos tenemos el archivo readme.md. ¿De acuerdo? Entonces, el programador de la derecha puede, por ejemplo, modificar su archivo readme.md y el programador de la izquierda también. Por ejemplo, el programador de la izquierda dice, bueno, voy a añadir una línea nueva al archivo readme que va a decir, hola, soy el programador rojo. ¿De acuerdo? Puede ser eso. Y aunque el programador de la izquierda haya cambiado su programa, el programador de la derecha no está viendo nada todavía. ¿Qué tiene que hacer el programador rojo? Tiene que subir los cambios. ¿De acuerdo? Entonces, para eso nos dice que se ha modificado el archivo readme, lo agregamos y en este caso el programador rojo ha hecho cambio. ¿Vale? El readme es lo que ha modificado. Muy bien, y lo que hacemos en este caso es aplicar los cambios. Cuando aplicamos los cambios, en este caso, y los subimos, pues podemos ver que en la página ya aparece el contenido que el programador rojo creó. Y bueno, aquí se ve que hace 13 segundos fue que en este caso el programador lo que hizo fue agregar esta línea de código. ¿De acuerdo? Dice que quitó esta línea y que puso esta línea y esta otra, pero realmente nosotros sabemos que lo que se hizo fue agregar la segunda, ¿no? Sin embargo, el programador negro todavía no ve aquí ningún cambio. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que agarrar el contenido, ¿de acuerdo?, del repositorio. Entonces, para eso, hace el git pull correspondiente y ahora que ha agarrado el contenido más nuevo, entonces sí puede ver el archivo actualizado, ¿vale? El programador negro puede hacer otro cambio, subir al contenido y el programador rojo actualiza y puede ver el contenido actualizado que el programador negro ha metido. Entonces, entre los programadores, en este caso, pues van haciendo sus pruebas y cuando ven que todo va bien de manera local, suben los cambios al repositorio y esperan que todos los otros programadores pues no tengan ningún problema con los cambios que él ha modificado. En principio, esos serían los problemas de integración. Bueno, esta pequeña introducción a los repositorios Git no es el final de los repositorios porque, como pueden ver aquí, es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo posteriormente, ¿no? Entonces, estamos aquí en diagramas de flujo, ¿de acuerdo? Diagramas de flujo 1, perdón, sería esta página de aquí. Estamos en diagrama de flujo 1 todavía.
Ya hemos visto la metodología de la programación, cómo funciona, y vamos a ver las estructuras selectivas en la próxima clase, que vamos a empezar con los diagramas de flujo, ¿vale? De los condicionales. Lo dejamos por aquí y nada, espero que estén todos muy bien, que tengan muy buena salud, tanto ustedes como su familia, y nos seguimos viendo en la siguiente clase. Hasta luego, que estén muy bien todos.